Vamos a abrir las Escrituras en Éxodo, capítulo 14. Os queremos también dar un saludo de nuestra iglesia allí, Reformada Presbiteriana en Sevilla. Así que pues estamos juntos también en algunos ministerios. El Señor está abriendo camino y estamos orando también en estos ministerios y también por vosotros aquí. Ya prácticamente nos sentimos como en casa cada vez que venimos. Así que vamos a leer este capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 14, comenzando a leer desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los ejércitos que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. El corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, a haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda.
Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El milagro que hemos leído, el milagro del Mar Rojo, es quizás el milagro más conocido por toda la humanidad. Son muchos los que incluso no son cristianos y que conocen esta historia de cómo Dios abrió el Mar Rojo a su pueblo Israel para que este pueblo pudiera escapar de los egipcios. A menudo la Biblia describe el mar y sus aguas como adversidades también en nuestras vidas y como problemas espirituales por donde como cristianos debemos pasar. Por ejemplo, Salmo 42:7 nos dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Muchas veces el agua también representa el juicio de Dios. Acordaos allí en el arca de Noé, cuando el Señor manda el diluvio por la maldad y por el pecado del hombre. Noé tenía unas indicaciones especiales y tenía que untar ese arca con una brea. La palabra brea en el hebreo, es la misma palabra, significa expiación. Es la misma palabra que significa, y la brea evidentemente es para que no entre nada entre las maderas. La idea, evidentemente, era que no podía entrar ni una gota de agua del juicio de Dios dentro del arca de Israel. Y así tenemos muchos ejemplos a lo largo de dentro del arca de Noé, Y así hay muchos ejemplos en las Escrituras donde se nos habla de que el agua representa el juicio de Dios. Los israelitas, fijaos en nuestro texto, habían sido testigos de las señales de Dios por medio de Moisés en las plagas, pero habían salido de Egipto. Y en cada plaga podemos ver la victoria del Señor sobre un dios de Egipto. Las plagas no eran porque estaban ahí puestas al azar, sino las plagas estaban determinadas del Señor luchando también contra los dioses de Egipto. Ahí tenéis la plaga de la rana. La rana significaba para las mujeres egipcias la fertilidad, aunque hoy nosotros lo veríamos difícil, pero las mujeres egipcias cogían las ranas y se las frotaban por el pelo. Y eso, en cierta manera, no veo yo a ninguna de nuestras mujeres frotándose una rana por el pelo, no creo. Pero eso era una señal de fertilidad. Y eso era, en cada plaga vemos que el poder de Dios es mayor a la plaga anterior y siempre hay una lucha en el que el Señor está destruyendo esos dioses. Por eso las plagas habían ido incrementando en poder y en devastación. Cada una era mayor de la anterior hasta llegar a esta última. Aún así, con todo lo visto, los hijos de Israel temieron y dijeron allí a Moisés en el versículo 11, que no habría sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Si somos sinceros con nosotros mismos, nuestro carácter y fe muchas veces es como la de los israelitas. No importa lo que Dios haya hecho anteriormente en nuestras vidas, porque muchas veces anteriormente podemos ver, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos ver momentos de prueba, momentos de miedo, momentos de nerviosismo, en el que el Señor ha venido a ayudarnos en nuestras vidas. Pero cuando tenemos otra prueba delante, parece como que aquello no terminamos de recordarlo. Y entonces la incertidumbre se vuelve a apoderar de nosotros y volvemos a flaquear. Igual que para los israelitas, la mano poderosa de Dios había quedado muy atrás, porque acordaos que ellos están ahora viendo a los egipcios lo que le están diciendo a Moisés. ¿Qué pasa? ¿No se acordaban ya de todo lo que habían visto con las plagas? De aquellos milagros. De hecho, Moisés es el profeta del Antiguo Testamento que más milagros hace. Después viene Eliseo. Pero, ¿qué pasa? Ya no se acordaban de lo que el Señor había hecho, que ya estaban otra vez temiendo de que iban a morir. ¿Cómo podían? Imaginaos si estuviéramos nosotros allí, durante ese tiempo, durante unos días, viendo las maravillas de Dios a través de las plagas, viendo que en el pueblo, en
En Egipto estaba, por ejemplo, a oscuras y en el campamento de Israel había luz, nos dice. Por ejemplo, las úlceras se llevaron estaban los egipcios llenos de úlceras mientras los israelitas no tenían problema. Pero fijaos cómo el miedo, la incertidumbre, había hecho que todo eso lo olvidaran. Y a veces en nuestras vidas nos olvidamos también de esto. Hoy en día el Señor ha quitado toda la estabilidad donde muchas veces el mundo cada vez se apoya. Pero esto también se puede aplicar a muchos cristianos que sin darse cuenta muchas veces nos vamos sumergiendo en una sociedad y la verdad es que nos sentimos preocupados por las mismas cosas que los no cristianos. Y a veces olvidamos. ¿Has olvidado tú lo que es vivir por fe en esta mañana? ¿Has olvidado quizás quién es el que realmente sustenta tu vida y tu salvación? ¿Has cuidado de todos? ¿Tienes cuidado? ¿Has olvidado que Dios tiene contado todos los cabellos de tu cabeza? Hemos olvidado, o has olvidado quizás que el Señor dice que Él no se olvidará de ti. Si podemos tener una promesa en esta mañana por encima de cualquier cosa y si podemos tener una esperanza como creyentes, es que Dios nos promete que Él va a estar con nosotros toda la vida. Evidentemente lo que nos promete es que Él estará con nosotros. En muchos sitios lo que se predica, lamentablemente, es que tu vida va a ser una vida de color de rosa, que no vas a tener problemas, que no vas a tener problemas en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida, que no vas a tener ningún tipo de problema. Eso es lo que tu vida va a ser de color. Pero el Señor no dice eso. De hecho, el Señor ahí en Isaías 43 dice, cuando pases por la llama no arderá en ti. Es decir, tienes que pasar por la llama, tienes que pasar por las aguas a veces. Y el Señor utiliza estas cosas para que cada vez nos vayamos pareciendo de una manera mayor al Señor Jesucristo. Los israelitas, fijaos, en nuestro texto estaban atrapados. Por un lado el ejército egipcio y por el otro lado el mar. Pero fijaos que el Señor es fiel a su pacto y vino a socorrer a su pueblo con una gran señal. Versículo 20 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar seco y las aguas quedaron divididas. Así sigue actuando el Señor en la vida de sus hijos. Cuando nosotros pensamos que estamos encerrados por algún problema, cuando ya nos vemos encerrados y vemos que no hay solución, el cristiano siempre tiene un sitio donde acudir. Siempre podemos acudir al Señor. A veces hay que pasar, como los israelitas, como hemos dicho, por el medio del mar y por el medio muchas veces del mar seco, mientras el agua se levanta como muros a nuestro alrededor. Y es que nuestra vida requiere fe en aquel que es poderoso. La aplicación para el no creyente es clara. El no creyente vive una vida que no va a ninguna parte. El no creyente está atrapado entre cosas del mundo, pero el Señor le da la oportunidad a través de las Escrituras de creer en Él y le habla de Cristo. Y le da como a Israel una salida. La única salida es la salida de vivir una vida para Cristo que le llevará a una tierra segura. No hay otro camino. No podemos vivir una vida sin Cristo. No podemos tener una vida fuera de Cristo. No podemos tener una vida segura, una vida de glorificar y gozar al Señor, aun en medio de estos problemas, si nuestra vida no es cristocéntrica. Porque por mucha teología que pensemos que tengamos, por muchos años en la fe que pensemos que tengamos, por cualquier otra cosa, si nuestra vida no está agarrada realmente a Cristo, no tenemos realmente esperanza. A veces nuestra naturaleza humana nos olvida, y a todos creo que nos olvidamos de estas cosas. Fijaos que en nuestro texto, si pasamos a pensar allí, ¿cuál sería la cara, fijaos, de asombro de los israelitas cuando iban cruzando entre las aguas y las aguas eran como paredes? Imaginaos, porque aunque algunos han intentado quitarle mérito a los milagros del Antiguo Testamento,
El texto en el hebreo es claro y nos dice que, porque hay algunos que dicen, bueno, es que esto fue algo de la naturaleza, que venía un viento, como nos dice algo del viento, entonces pues claro, el agua que había de tantos metros pues se bajó abajo y entonces pasaron, o sea, en cierta manera minimizando un poquito los milagros. Lo mismo nos pasa con el diluvio. Hay gente que piensa que el diluvio no fue de una manera universal, sino que solamente fue en la parte conocida, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí fijaos que el texto en hebreo nos lo deja muy claro. Nos dice que pasaron por el centro, aunque había un viento, pero ¿qué nos dice? Que el agua estaba como un muro, como una pared, es literal lo que dice en el hebreo, a la derecha, como un muro a la izquierda. Así que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a volver a meditar y a descansar aquí en su palabra. Si somos verdaderamente hijos de Dios, hay una cosa y una garantía y una felicidad con la que nosotros podemos salir de este lugar hoy. Y es que el Señor es luz, es que Él es salvación. Hoy debemos saber que el Señor nos guarda, como Él dice allí en su texto, nos guarda en la palma de su mano. El que vive y resucitó, que vamos a recordar en esta mañana, el que hizo el mar y todas las cosas que existen, Él mismo no permitirá que los problemas de nuestra vida, las tribulaciones, puedan con nosotros. Él es el mismo y el único que abrirá camino en el desierto con la certeza segura de que pase lo que pase en nuestras vidas, Él cumplirá su voluntad en nosotros. Él, como nos dice las Escrituras, te llevará a su ciudad celestial. Y lo grandioso de esas promesas que tenemos en las Escrituras, fijaos, es que ninguna de esas promesas depende de nuestro carácter. Hay también en muchos sitios, hermanos luteranos, y también ahora, desgraciadamente, muchos círculos están empezando a decir que la salvación puede perderse. Entonces, un día uno puede ser Judas y el otro día uno puede ser Pedro. Pero aquí lo que tenemos claramente es que lo que nos representa las Escrituras y lo que nos enseñan las Escrituras es que nada puede apartarnos del amor de Cristo. Absolutamente nada. Y todas las promesas que hay, cuando Él dijo allí en la cruz, consumado es, no había nada más que hacer. Ya teníamos su victoria. Ya somos vencedores, no porque el retal de pecado sigue viviendo en nosotros. Somos vencedores porque Él venció. Evidentemente hablo de aquellos que son creyentes. Por eso cuando Él dijo consumado es, ya no hay nada más que tengamos que hacer, porque ya somos vencedores. Fijaos que en el texto vemos 3 puntos, vamos a seguir 3 puntos para poderlo desarrollar bien. El primero es que el pueblo de Israel huye, el segundo es que el pueblo de Israel desfallece y el tercero es que el Señor salva al pueblo de Israel. Así que el primero, el pueblo de Israel huye. Es claro que Faraón, debido a las plagas y especialmente a la última plaga donde el ángel destructor mata a los primogénitos de Egipto, ¿os acordáis? Él queda muy tocado y con mucho dolor. Ahora bien, cuando él vuelve en sí, como en las otras ocasiones, y pasa a perseguir al pueblo de Dios. Pero esta vez el pueblo de Israel ya no está en Egipto, así que sale en su busca con el ejército. Evidentemente, el Señor nos dice, sabía perfectamente lo que iba a pasar. De hecho, lo dice en la primera parte del capítulo que hemos leído. Pero el Señor aquí nos muestra de que todo lo que pasa, en cierta manera son cosas que no podemos entender, pero todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa, está bajo su dominio. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con utilizar mal la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque que todo lo que pase esté bajo el control de Dios no puede hacer en ningún momento, como nos dicen las Escrituras, a Dios, digamos, como el culpable de pecado. Y eso se suele parecer en muchos sitios. Hay, por ejemplo, recuerdo hace poco estuve hablando con un hermano en el que él había, haciendo diferentes cosas, él había mentido y había acusado a diferente gente y cuando ya no le quedaba ningún resquicio para salir, él dijo, bueno, es que esto ha pasado porque es la soberanía de Dios, porque Dios ha querido. No, escucha, deja a Dios fuera. Una cosa es tu pecado, otra cosa es la soberanía de Dios. No tiene nada que ver.
Pero como hemos dicho ya en algunas otras ocasiones, mientras los gobiernos del mundo no saben qué es lo que va a pasar, podemos estar descansados en que Dios sí sabe. Y sabe cómo debemos animarnos, y sabe y nos indica a través de las palabras, de las páginas, de las Escrituras, cómo debemos vivir. Y también nos promete que Él vendrá una segunda vez. El Señor sabe lo que va a pasar con nuestra nación y sabe lo que va a pasar contigo en particular. Fijaos que en el versículo 5 vemos la expresión que dice que el pueblo de Israel huía. Lo tenéis allí, versículo 5. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel huía si Faraón les había dado permiso? Bueno, en cierta manera Faraón es un tipo de Satanás del que hablaré más adelante, pero Satanás hace lo mismo con el hombre. Aparentemente le da libertad y le dice, bueno, cree en Dios si quieres. No vas a encontrar allí nada, es como él lo dice. Satanás aparentemente deja ir al hombre, pero en cuanto el hombre se acerque a Dios, o mejor dicho, en cuanto Dios se acerque a ese hombre a través de su gracia, no tardará en venir a por él y perseguirlo. Así Satanás sigue persiguiéndonos a cada uno de nosotros, cristianos, como cristianos, y lo hará todos los días de nuestra vida. Aparentemente Él nos dejó marchar de su poder, porque Cristo le obligó a dejarte ir. Y Cristo fue también quien rompió esa cadena de la esclavitud del pecado, que es lo que representa la historia del pueblo de Israel en el Éxodo. Todas las Escrituras apuntan hacia Cristo, todas. El relato que tenemos allí, que son relatos físicos, todos nos apunta hacia Cristo. Allí en Génesis tenéis Génesis 3:15, tenéis lo llamado el pronto evangelio, ¿verdad? Que es la primera promesa que vemos de Cristo. Después, cuando vamos a Éxodo, tenemos al pueblo de Israel liberado de la esclavitud de los egipcios, que representa al Señor como nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Cuando vamos a Levítico, al siguiente libro, no sé, que seguramente muchos no se ha leído mucho, ¿verdad? Porque vemos allí un libro lleno de sacrificios, lleno de sangre por todos los lados, y realmente nos cuesta leerlo. Pero este libro también nos habla de Cristo, porque todos esos sacrificios nos están indicando ¿de quién? Del sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Cuando pasas a número tienes también la numerología de las diferentes familias que hubo allí, dejando claro que la Biblia también es un libro histórico que había pasado y que esas personas existieron. Y así libro por libro, página por página, cada libro, cada profeta es una luz que se va encendiendo. ¿Para qué? Para que veamos a Cristo. Porque no hay salvación fuera de Él. Fijémonos que aquí en los versículos, fijaos, 6 y 7, Faraón ensilla su carro y con los 700 carros del ejército egipcio inicia la persecución. En la antigüedad el poder de los ejércitos se medía por los carros que tenía cada ejército. Por eso nos dicen los carros que había, para que supiéramos la magnitud. No era un ejército normalito. Digamos que hoy, si lo queremos poner en los tiempos de hoy, podemos decir que Egipto en aquellos momentos era como Estados Unidos, ¿no? O sea, un ejército impresionante, ¿no? El mejor del mundo. Ahora, este dato nos muestra que el pueblo de Israel, ¿por qué nos muestra este dato? Porque lo que nos quiere decir el texto claramente, entendiendo la historia y entendiendo la conexión, es que el pueblo de Israel no tenía absolutamente ninguna posibilidad de vencer luchando en un campo abierto contra el ejército egipcio. No lo quiere dejar claro. Así que además el pueblo de Israel llevaba a sus mujeres, a sus hijos, a sus ancianos, a sus pequeños, y estaban encerrados por las montañas a los lados del mar. Geográficamente no era lo mejor para pelear, y cerrados también por los egipcios. Así que el pueblo de Israel, desde un punto de vista humano, tenía razones para huir y para temer. Y esto es lo que tenemos trasladándolo a nuestras vidas. A veces quizás tú en tu vida también puedes tener humanamente razones para temer, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Dios nunca olvida a sus hijos
Y no solo vemos esto aquí, sino también en muchos otros sitios en las Escrituras. ¿Cómo se describe al cristiano en las Escrituras? Seguro que todos lo sabéis. El animal con que se describe al cristiano en las Escrituras es la oveja. ¿Y cómo describe las Escrituras al diablo, a uno de nuestros adversarios? Lo describe como un león rugiente. O como ese hombre fuerte también lo describe. Ahora la pregunta sería, hay mucha gente que cuando a veces olvidamos que somos ovejas. Las ovejas, yo he vivido 10 años en Irlanda del Norte, cuando estuve estudiando allí en el seminario. Os puedo garantizar que es uno de los animales más bobo que puedas entender. De hecho, si le están atacando los zorros y la están mordiendo, y ni siquiera se queja allí mientras la están pegando bocados. O es muy fácil de despistar, es muy fácil. Recuerdo que nosotros vivíamos en una casa, en el campo, y entonces rodeado de granjeros. Entonces ellos venían con las ovejas y a veces la cancela de mi casa estaba abierta. Y venían todas las ovejas juntas, pero una de repente se me metía allí digamos en nuestra casa, y teníamos mucho jardín fuera porque estábamos en el medio del campo. Y estaba la ovejita por allí, pues haciendo sus cosillas en mi césped, haciendo todo ese tipo de cosas. Y yo la veía, y ella ni siquiera sabía que estaba perdida. Y se podía tirar horas. Pero había un momento cuando de repente ella se daba cuenta de que estaba perdida. Y estaba completamente sola. No podía volver, escuchaba a las otras que estaban cerca, pero no podía volver. Había vallas, había cosas, no podía volver. Así que el granjero tenía que volver, el pastor tenía que volver a cogerla y llevarla otra vez con el resto. Y así en nuestras vidas es el Señor. ¿Cómo se describe al Señor? Se describe al Señor como nuestro pastor. El Señor no es lo grandioso y lo maravilloso de la salvación. No es solamente que Dios nos ha salvado. Es ya algo maravilloso que nos haya salvado. Sino realmente lo maravilloso es que Él sigue actuando en nosotros. Él no nos va a dejar. Él sigue, por su gracia, cuidándonos. Él sigue orando a nosotros. Él sigue intercediendo, como dice, está a la diestra del Padre. Él no nos ha salvado y nos ha dejado, sino que Él sigue estando con nosotros. Él sigue cuidándonos. Por eso Él mismo nos dice, apartados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Por eso el Señor no solo es un Dios grandioso, maravilloso, fiel, misericordioso. No solamente nos ha salvado, sino que también sigue actuando en nuestras vidas. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí en esta mañana? ¿Es porque nosotros somos muy buenos creyentes? No, es porque Él sigue actuando en nuestros corazones. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel vemos que huía? La gran diferencia entre fe e incredulidad es que la fe nos trae hacia Dios, en cambio la incredulidad siempre nos aparta a Dios de nuestras vidas. ¿Cuántas veces, siendo honestos cada uno de nosotros con nosotros mismos, cuántas veces nos hemos apartado de Dios, de nuestras vidas, por nuestra incredulidad? ¿Cuántas veces hemos bajado los brazos? Y los que somos pastores, a veces más. ¿Cuántas veces pensamos que el Señor va a hacer aquí esto y aquel va a hacer otro y no lo hace? ¿Cuántas veces dejamos de creer a veces que estas verdades? ¿Cuántas veces dejamos de creer en el poder de la oración? ¿Cuántas veces estamos orando a lo mejor por algún familiar o algún amigo que tenemos, que conocemos, que queremos que Dios sea misericordioso con él, queremos que venga Cristo? ¿Y cuántas veces de repente bajamos nuestros brazos y dejamos de hacerlo? Pero hoy no es momento para huir y para mostrar incredulidad como hizo el pueblo de Israel, sino más que nunca para creer y pedir fe al Señor, que Él nos la dará. Digamos como dijeron esos apóstoles, que también vimos allí, que al principio estaban muy lejos del Señor. ¿Qué les dicen ellos al Señor? Señor, aumentanos la fe. Los israelitas habían oído de la boca de Moisés lo que iba a suceder, pero no creyeron y huían. Es muy fácil muchas veces predicar un sermón o escuchar un sermón. Lo difícil no es predicar un sermón.
Lo difícil es vivir un sermón. Eso es, lo decía un puritano. Y aplicarlo a nuestro corazón. Fue Flavel quien dijo que es más fácil vivir 1000 pecados, o señalar también muchas veces 1000 pecados de otro, que mortificar un pecado en nosotros mismos. Debemos meditar en la palabra del Señor, debemos examinarnos con la palabra del Señor y seguir reconociendo que aunque hemos recibido gracia y misericordia en esta mañana, necesitamos de Cristo hoy, cada uno de nosotros. Así que debemos meditar y creer lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Es también donde David lo está haciendo allí en el Salmo 139. Allí, si veis ese salmo, me encanta. Es un salmo en el que David está hablando de los atributos de Dios. Está pensando en los atributos de Dios, en la omnisciencia, la omnipresencia, en la omnipotencia de Dios. Pero hay un momento que se da cuenta de que estos atributos son tan grandes en Dios, que de alguna manera tienen que afectarle a Él. Por eso Él al final dice estas palabras de examíname, Señor, y conoce mi corazón, tantas veces que cantamos. ¿Qué dice? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ahora que dice, y ve tú si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice ahora? Y guíame al camino eterno. En cambio, el hombre pecador, no creyente, intentará huir del justo juicio de Dios. Pero también nos dice las Escrituras, nos lo advierte, que no lo conseguirá. Muchas veces algunos cuando les hablamos o cuando hablamos del infierno, cuando hablamos del justo, de lo que será el castigo justo de Dios, en cierta manera no nos gusta, pero como sabemos, quien habló más del infierno fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Para meternos miedo? No, para avisarnos de lo que es la realidad. Y la realidad es que ninguno de nosotros, ni absolutamente nadie, podrá presentarse delante de los ojos de Dios sin la obra expiatoria de Cristo a su favor. No hay otra manera. Todas las almas que están en el cielo han tenido que pasar por ahí. No hay otra manera de entrar. El segundo punto que vemos es que primero hemos visto que el pueblo de Israel teme. Y ahora lo que vemos es que el pueblo de Israel, primero teme y ahora desfallece. El pueblo de Israel, su vida va a empeorar cuando vieron a los egipcios acercándose para acabar con ellos. Sabían que venían, pero imaginaos sus caras cuando empezaron a verlos. De aquellos que les habían estado atormentando, de aquellos que les habían estado dando latigazos, de aquellos que les habían estado, de que algunos de ellos seguramente les conocería porque les estaban oprimiendo. Su miedo se había multiplicado por 1000 y eso les hacía perder todavía más la fe en Dios y en su promesa. El verbo temieron en el original está traducido como que se asustaron mucho. Es importante ir a algunos capítulos atrás en el libro, exactamente en el capítulo 7, en adelante, donde podemos ver las plagas de Dios en Egipto. Cada una de estas plagas era más fuerte que la anterior, como hemos dicho, y que además dejaba en ridículo a los dioses egipcios. Por ejemplo, como os he dicho antes, el Nilo era guardado por el dios Ra, quien había dado la vida, y el Señor transformó sus aguas en sangre. La mano de Dios había quedado más que probada. Además, seguramente no había tenido nunca tantos milagros y señales en un periodo de tiempo tan corto, excepto en el ministerio de Cristo. Además, por si fuera poco, la columna de nube, fijaos, que va delante del pueblo, era un milagro presente, era un milagro que estaban viendo. Había una nube de fuego, una columna de que era una nube, ¿verdad? Era un milagro presente. Lo estaban viendo allí, con sus propios ojos, en el momento. Pero seguían teniendo miedo y seguían estando desfallecidos. Porque esa nube estaba para protegerlos, como lo hemos visto, y los israelitas, fijaos, seguían sin creer. El miedo a veces puede paralizarnos y confundir nuestra fe. También a los discípulos le pasó igual cuando Jesús estaba en el bote con ellos durmiendo en medio de la tormenta. Y es por esto que, sabiendo nuestra debilidad, debemos acercarle a Dios y pedirle más fe cada día. En estos días, por hacer una comparación, hemos visto el desastre que ha producido, por ejemplo, la Dana, y lo hemos visto lo que ha producido.
Me llamó la atención como cuando a los 2 o 3 días siguientes se hizo también por ejemplo, se dijo que a lo mejor podía volver a llover muy fuerte. Y por las calles de Valencia estaba todo completamente, no había nadie en la calle. Y le preguntaron a varias personas y que dijeron, tenemos miedo. Como también cuando pasó con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. El miedo. Mirar al futuro con la presente certeza de que no sabes qué es lo que va a pasar, es cómo vive la gente. Pero nosotros como cristianos podemos estar tranquilos. Porque nosotros, nuestra certeza, nuestra esperanza es Cristo. Acordaos que cuando la Biblia dice esperanza en el Nuevo Testamento, no es esperanza como en nuestro vocablo, como cuando hablamos nosotros. Porque cuando nosotros decimos esperanza, por ejemplo, yo digo, yo tengo la esperanza de que vamos a comer aquí esta tarde luego. Tengo la esperanza, puede pasar o quizás no puede pasar. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, acordaos que los griegos decían que la traducción a veces es una traición. Cuando habla de esperanza, está hablando de esperanza certera. De hecho, en el hebreo, cuando Dios habla en el futuro, se toma muchas veces como presente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es una certeza, es una realidad incomparable. Fijaos en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico está allí en el Hades y le pide a Abraham que deje ir a Lázaro, o a otro para que avise a sus hermanos. Estuvimos hablando aquí la última vez que estuve aquí, de este texto, y ellos, ¿qué dice? Para que ellos no acaben también aquí en este sitio de tormento. Y Abraham entonces les dice, si no oyen a Moisés y los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Fueron muchos los que iban a ver las señales que hacía Cristo. Y hoy en día son muchos los que van a la iglesia buscando un espectáculo, buscando señales, buscando sanaciones de demonios allí, que empiezan a hablar con los demonios, buscando un montón de señales, o gente que se levanta, o todo tipo de cosas. Las señales no salvan. Es solo la fe en Cristo quien puede hacernos salvos. Cualquiera de nosotros podría ver 1000 milagros juntos y no creer en Cristo. Son muchos los estudiantes de las ciencias que saben, por ejemplo, que la ley de Darwin, de la evolución, es falsa. Aún así, ellos dicen que prefieren creer en ella, prefieren creer que nada creó a nada, fijaos, nada creó a nada, antes que creer que Dios creó el universo. Porque si no, tendrían que decir que Dios ha creado el universo. Fijaos que el milagro del Mar Rojo ha sido tan grande que incluso en iglesias cristianas, como hemos dicho, intentaron racionalizar, como he dicho antes, este milagro, diciendo que, pues como os he dicho, que no solamente en cuanto a este milagro, sino a otro. De hecho, también una tendencia, que ya os lo comento, es no decir que las parábolas, pues eran historias que realmente no deberían suceder realmente, o también, por ejemplo, nos hablan de los capítulos 1 al 11 del Génesis. Nos dicen que estos fueron pues una especie de fábulas en vez de ser capítulos literales. Lo que vemos aquí es lo que nos dicen las Escrituras, es que el milagro del Mar Rojo, sin ninguna duda, recalca, es el principal símbolo de salvación del Antiguo Testamento. Los israelitas estaban en esclavitud en Egipto y era una esclavitud física. Pero la Biblia nos enseña que esta similitud en nuestra vida física y espiritual. Y nos dice Colosenses 3:15, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y acaricia que es idolatría. Debido a nuestra corrupción y condición de pecado, aunque hayamos disfrutado del regalo inmerecido de la salvación, hay una parte de nosotros que sigue luchando con estas cosas. ¿Por qué? Porque están dentro de nosotros, en nuestra naturaleza. Lo he dicho muchas veces, si todos los de aquí conociéramos los pecados de todos, estoy seguro que hoy no nos quedaríamos a comer. Si todos de aquí nos conociéramos, incluso nosotros realmente los pecadores que somos, y delante de un Dios 3 veces santo, saldríamos de aquí sin mirarnos los unos a los otros. La lucha con el pecado del creyente nos describe
es una lucha real, es una lucha grande y terrible que el verdadero creyente debe enfrentar cada día. Y es una lucha que nos puede hacer desfallecer, sobre todo si intentamos luchar por nosotros mismos. Esto es lo que pensaron los israelitas. Dijeron, ¿cómo vamos a luchar nosotros contra este ejército que viene contra nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a luchar? Y a veces a nosotros en la vida, en el ministerio de la iglesia nos pasa lo mismo. Cuando miramos y vemos y dice, ¿cómo nosotros, verdad? Un puñado, ¿qué somos nosotros, incluso en este pueblo, en cuanto a cantidad de personas? No somos más que unos cuantos. ¿Cuántas personas he visto yo paseando por aquí, por la calle, en los bares, en tal? Somos solo unos cuantos en este pueblo. Imaginaos en toda la comarca, en toda la ciudad, en una gran ciudad como es Sevilla. Pero el problema es que el Señor nos manda a ser soldados de Cristo, no por nuestros propios méritos. Por nuestros propios méritos no tenemos ninguna posibilidad, pero en Cristo, como nos dice, somos más que vencedores. De la misma manera, tú solo puedes destruir el pecado de tu vida si vienes a través de la justicia y el sacrificio que hizo Cristo, porque Él sí fue capaz de vencer el pecado por sí mismo. Fijaos que los hebreos tuvieron mucho miedo. El tener los ojos puestos en otra cosa que no sea el Señor, al final nos quita la paz. Y nuestra fe debe ser tratada para que aprendamos también estas cosas. Cuando nosotros, el caso que tenemos más claro es el de Pedro. Cuando Cristo le dice a Pedro, ven, sal de la barca, en un primer momento hay fe en Pedro, porque encima era pescador, sabía cómo estaba el mar y había estado allí varias veces, y había estado en muchas de esas. Había que tener fe para coger y sacar los pies fuera de la barca, ir hacia Cristo, había que tenerla. En un primer momento él la tiene, y él sale, y va andando. Y mientras él tiene sus ojos en Cristo, no hay ningún problema. ¿Cuándo viene el problema? Cuando el viento y que el agua, acordaos, en cuanto al juicio de Dios, viene sobre él. Y entonces él empieza a dejar de mirar a Cristo y empieza a mirar el problema, empieza a mirar la tribulación, empieza a mirar la aflicción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué? Empieza a hundirse. Por eso en nuestras vidas, pase lo que pase, siempre, jamás debemos de perder, no debemos perder de vista al Señor. Es lo que dice el salmista ayer en el Salmo 73. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, solamente no es que Dios nos haya salvado, es que tenemos una dependencia de Él absoluta para seguir caminando de una manera cristiana. Eso debe hacerte a ti preguntarte, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe delante de Dios en esta mañana? La fe nos acerca a Dios, mientras la incredulidad, como hemos dicho, nos separa de Él. Mientras los israelitas temen, Moisés dice en el versículo 13, fijaos allí, dice, no temáis. Estas mismas palabras Dios se las dijo a Abraham, Génesis 15:1, no temas. En Josué 1:8 a Gedeón, en Isaías 35:4. Y al ángel a Daniel, en Daniel 10:12, le dice el Señor Jesús a sus discípulos en Lucas 12:32, en el Salmo 23:4, en Isaías 26:3 y en muchísimas otras veces el Señor siempre nos dice, no temáis. El mundo nos dice las cosas que se van a poner muy feas y se están poniendo feas, la economía se pierde, la gente muere por diferentes cosas, por el coronavirus, por la gana, por diferentes cosas. Hay millones de parados, hay una recesión terrible. El pecado, cada vez que miramos el pecado, va en un aumento. Por mucho menos de eso mandó el Señor el diluvio en aquellos tiempos, por mucho menos pecado del que hay hoy en día en nuestra sociedad. Pero el Señor nos dice a través del Espíritu Santo y de su palabra, porque somos su pueblo escogido por gracia, por la sangre de Cristo en la cruz, nos dice, no temáis, yo sigo controlando todas las cosas. Querida Iglesia, necesitamos tener fe en Dios ahora más que nunca. Aunque el mundo se tambalee, Él lo dice allí el escritor de Hebreos 11:29, dice, por la fe
pasaron el mar Rojo como tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Los israelitas nos dicen que pasaron a través de la fe por el medio del mar Rojo, que es lo opuesto a ver. Ponte en la situación de esos israelitas, el mar abierto. Pongámonos allí y vemos allí las paredes agua a los lados. También es cierto que no les quedaba otro remedio, el miedo que tenían. Pero nos dice en Hebreos que tuvo que haber fe en ellos y esa fe les movió a pasar. Aquí debemos subrayar que la salvación de los israelitas era una salvación física, para algunos de ellos no espiritual. Los israelitas creyeron que Dios les podía salvar la vida, como lo había hecho en otras ocasiones. Pero Moisés, además de decirle a los israelitas, no temáis, también les dice, levantaos y ved, ¿ves que lo dice allí? Eso fue lo que le dijo a Natanael cuando encontró al Señor. Le dijo a los otros, venid y ved. Debes pedirle a Dios gracia y fe para estar firme delante de Él. Nuestra sociedad en estas situaciones que hemos visto, vemos cómo realmente nos da tristeza cuando vemos cómo algunos de ellos tenían miedo, cómo algunos de ellos han perdido todo lo que tienen. ¿Por qué? Sí, que de hecho tenemos un pastor allí en Valencia, perdón, en Ciere, que de hambre, que ha perdido muchísimas cosas, pero él sigue contento, sabiendo y dependiendo de nuestra fe, de su fe. ¿Dónde están nuestros castillos? ¿Dónde están nuestros muros en nuestras vidas? A veces somos como esos habitantes de Jericó. En vez de ser como los israelitas, que tuvieron que el Señor, a través de la fe y mirar al Señor, somos como nuestras murallas están hechas nuestra confianza está hecha sobre las murallas. ¿Cuáles son nuestras murallas? Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra cuenta, nuestro negocio, nuestra cuenta en el banco, etcétera. Cuando lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios quiere, cuando Él dice, yo soy un Dios fuerte y celoso de mí mismo. Lo que Dios quiere en tu vida es que tu única seguridad sea Él. Y aunque tú lo sabes, que estás aquí en esta mañana, tenemos que venir y recordarlo, porque rápidamente, como ovejas, nos desviamos de lo que Él nos enseña. ¿Dónde está muchas veces nuestra fe en medio de estos problemas? Puede ser también que Dios esté testando nuestra fe para que aprendamos a depender más de Dios. ¿Vamos a desfallecer y a temer como hicieron los israelitas? ¿O vamos a creer en la promesa del Señor y su palabra de no temáis, estad firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy con vosotros? El versículo 14 es uno de mis favoritos en las Escrituras. Dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor lo que nos manda siempre es calma, porque Él nos dice que Él está a cargo de esa situación. Finalmente, el último punto, vemos que aún hemos visto al pueblo de Israel tener miedo, al pueblo de Israel desfallecer. Pero ahora vamos a ver la consecuencia. La consecuencia en el último punto es que el Señor, aun con el miedo, aun con el desfallecimiento de Israel, el Señor salva a su pueblo. El desenlace de la narración es conocido, como hemos dicho, mundialmente a lo largo de toda la historia. Allá en el versículo 30, Dios utiliza el mar y el agua como modelo de juicio contra los pecadores, como ya lo hizo, como hemos dicho, en el diluvio. Vemos también como una especie también, algunos teólogos, cuando pasan los comentarios, se atreven a decir que hay como una especie de justicia retributiva. Los egipcios echaron al Nilo a los bebés egipcios y Dios los echó a ellos en el medio del mar. Ahora, si fuera así o no, lo que queda claro es que por las palabras de Moisés que les dice a los israelitas, de parte del Señor se cumplieron. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ver la salvación que el Señor ha hecho. Y ahora dice, porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre lo veréis. Y es que lo vemos una y otra vez repetidamente. Cuando Dios dice algo, siempre se cumple. Y esto es lo que la Biblia nos habla.
Por eso cuando Dios dice que hay un juicio, es que lo va a haber. Cuando Dios dice que va a haber un juicio en el que si la obra de Cristo, si no hemos puesto nuestros pecados sobre los hombros de Cristo, lo que va a haber es condenación. Por eso no lo repite tantas veces. No es para meternos miedo, no es para meter a nadie miedo, sino es para decirnos la realidad del Evangelio, lo que va a pasar. Delante de la iglesia o delante del mundo es muy fácil venir a la iglesia, y si llevan buen tiempo es fácil pasarse como uno que es un cristiano verdadero, pero su corazón sabe que no lo es. Es muy fácil. Solo tienes que hablar, o muchas veces ni siquiera eso, o vestirte de cierta manera. Por eso el Señor nos habla, cuando nos habla de las 10 vírgenes, que también estuvimos hablando de ellas, acordaos, 5 tenían el aceite que representaba el aceite que es el Espíritu Santo de Cristo, y 5 no la tenían. Se vestían igual las 10 vírgenes, se comportaban igual, estaban esperando al Señor igual, de la misma manera. ¿Pero qué nos dice? Que 5 eran de Cristo y 5 no lo eran. ¿Por qué dice Cristo esos números? ¿Los tomaremos en alto porque no nos guste lo que nos dice? Sino el Señor no lo quiere hacer conmigo. Lo que quiere hacer con estas cosas es hacernos recapacitar, hacernos examinar cada uno de nosotros mismos en nuestros corazones y ver si estamos en el lado correcto. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios siempre cumple sus promesas, incluso Él siempre también, muchas veces, siempre bendice mucho más de lo que esperamos. ¿Qué nos hace pensar que Él no cumplirá la promesa en cuanto a nosotros? Fijaos que el diablo viene muchas veces a susurrarnos a nuestros oídos de que eso es para otro tipo de personas del que nosotros no formamos parte. Y tristemente a veces llegamos a creerlo, pero la realidad de la Escritura niega esto. Sí es cierto que somos pecadores, es cierto que por nuestros actos lo justo sería que todos nosotros fuéramos arrojados por toda la eternidad separados del Señor, pero también es cierto que la justicia y la salvación no depende de nuestros actos, sino depende de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Y esa obra fue consumada, fue hecha en el lugar de su pueblo, es perfecta y es donde tú debes aferrarte si eres creyente. Si no lo eres, no habrá ninguna manera de afianzarte. Por eso la Biblia está llena de ejemplos, llena de todo tipo de ejemplos. Lleno de algunos que dicen, bueno, pues vemos matrimonios, es que uno era creyente, el otro no era creyente. Vemos padres que fueron creyentes, hijos que fueron creyentes, o al revés. O vemos también gente que estuvo en un ministerio con el Señor, y gente y todo tipo de personas. Y eso lo que nos hace ver es que en aquel día no nos salvará absolutamente nada, porque la gracia es algo, la salvación es algo personal, es algo entre tú y el Señor y tú. Nosotros los pastores solo podemos, los que nos subimos a un púlpito, lo único que podemos indicar, ¿cuál es el camino? El camino es Cristo, eso es lo único que podemos hacer. No hay poder en nosotros no salvamos a nadie, no hemos salvado a nadie, ni jamás salvaremos a nadie, pero sí debemos indicar el camino. ¿Tienes tú la obra de Cristo a tu favor? ¿Cómo estás andando en tu vida? ¿Andas con miedo y con ansiedad, como estaban los israelitas, por algún problema que puede venir en tu vida? ¿O realmente estás viviendo, andando confiadamente, creyendo en las promesas, creyente? ¿Has bajado tus brazos como los israelitas? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de creer que Dios puede hacerlo? Dios tiene capacidad para hacer mucho más incluso de lo que nosotros esperamos. Dios no solamente es un Dios de salvación, sino es un Dios de medios. Por eso es importante que oremos. El Señor aquí, como el resto de las Escrituras, Él está controlando también los elementos de la naturaleza. Nos recuerda al Señor Jesús cuando calmó la tormenta, cuando sus discípulos se encontraban en medio de una y el Señor le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y sus discípulos dicen, ¿quién es este que incluso los vientos le obedecen?
Todo pasó como el Señor dijo, finalmente todo pasó como el Señor dijo ahí en los versículos 5 al 9. Así también en cuanto a la obra de nuestro Señor, lo que Él había prometido en el Antiguo Testamento en cuanto a su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión, estaba profetizada. Al igual que su segunda venida es algo real que va a pasar. El problema siempre, lo que tenemos, lo que este texto y todas las escrituras nos llevan a pensar a cada uno de nosotros es si estaremos nosotros allí. Es la salvación de Cristo, una salvación a la que realmente nos agarramos con las dos manos. El mundo no puede entenderlo. Si profundizamos teológicamente sobre nuestro texto, podemos encontrar mucha sustancia espiritual en el fondo. El mar también es figura de muerte. Dice, extiende tu vara sobre el mar, le dijo Dios a Moisés. En cierta manera, Cristo hizo lo mismo con la muerte. La atravesó en dos, para que la muerte no alcanzara a su pueblo. Satanás tiene al hombre atrapado y sin salida como tenía a los israelitas. Y tenía al hombre cercado, como estaban los israelitas, por montañas. Y Satanás, en cierta manera, tiene al hombre muchas veces cercado por montañas espirituales. Él sigue detrás como Faraón, perseguía al pueblo de Dios, a los israelitas. Sigue persiguiendo al pueblo de Dios. El Señor lo sabe y es la situación en la que todo hombre se encuentra. Pero poniendo nuestra confianza sobre Cristo, arrepintiéndonos de corazón a través de la gracia y la misericordia que Él nos da por la fe, podemos ver cómo Cristo abrirá el mar de la muerte delante de nosotros y nosotros pasaremos en seco en su presencia. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es a esta a lo que se refiere el salmista. Todos tendremos nuestro propio funeral, todos tendremos que afrontar la muerte. Pero la gran diferencia, y es algo que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros de una manera personal, la gran diferencia es que el creyente, si tú eres creyente, cruzarás a través de la muerte. El Señor estará contigo. Y la muerte no te tocará, porque viviremos en Cristo para siempre. Está la obra de Cristo a tu favor. Hoy fijaos que es un texto que tiene muchas cosas que aprender, porque allí vemos también el Señor cómo había dividido el mar, y fíjate, pero dice, el Señor miró el campamento de los egipcios. Realmente la palabra en el original no es campamento, sino que el Señor miró el ejército, o sea, la amenaza que estaba atacando a su pueblo. Y mientras los egipcios se adentraron por el medio del mar, el Señor miró al ejército egipcio, es lo que nos dice el texto originalmente. Seguramente los egipcios, fijaos, experimentaron el poder de Dios, algo parecido a lo que se nos dice allí en los Salmos, que dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tornaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, y el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 77. Aquella mirada, fijaos, del Señor al pueblo, al ejército egipcio. Fijaos, no fueron dos, no fue la misma mirada que Dios le dio a su pueblo. ¿Por qué? Pues evidentemente, por eso mismo, porque el Señor no nos mira a nosotros de la misma manera que mira a aquellos que no son parte de su pueblo. Por eso, los que estamos en Cristo, si estamos en Cristo realmente, el Señor cuando nos mira a nosotros, no es que seamos mejor que el que tengamos al lado, es que nos mira a través de las lentes de Cristo. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo en tu corazón, y Cristo no gobierna en tu vida,
La mirada de Dios hacia ti no va a ser la mirada que Dios hizo hacia su pueblo, porque no eres parte de su pueblo. Y será una mirada terrible, una mirada de juicio. ¿Qué será de ti? ¿Cómo te mirará el Señor en aquel día? Puedes venir tú hoy a esta mesa que vamos a celebrar ahora confiado. La mesa no es para gente perfecta, sino es para enfermos espirituales, es para pecadores, es para nosotros, para recordar que Él obtuvo la victoria en nuestro lugar. Quiera Dios que a través de su gracia, de su predicación, si hay en esta mañana alguno de nosotros que está fuera de Cristo, Dios utilice su predicación por su gracia para tocarlo. Y si ya eres de Cristo, no pensemos que ya está todo hecho. Aprendamos de cómo el mismo pueblo de Israel a veces tiene miedo, a veces desfallece. Pero Dios siempre cuida a su pueblo. Dios siempre nos cuida, Él siempre nos dirige, Él siempre no nos va a dejar. Y volvamos otra vez a coger fuerza y no a debilitar y a temer. Porque lo mejor de todo, como dicen las Escrituras, Salmo 46, es que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti, Señor, reconociendo que, como hemos visto, las Escrituras muchas veces representan un cuadro espiritual también de nuestras vidas. Reconocemos que muchas veces desfallecemos, muchas veces hemos tenido miedo, muchas veces nos desanimamos, muchas veces como nos podemos desviar de tu palabra fácilmente. Pero por eso, Señor, te damos las gracias, porque tú a través de tu Espíritu Santo abres tu palabra y a través de ella podemos venir, Señor, a ella y encontrar un consuelo que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Te pedimos que tú hagas, Señor, que nuestras vidas sean cristocéntricas. Acuérdate, Señor, de que somos polvo. Acuérdate, Señor, de que te necesitamos. Señor, danos fuerza para trabajar en tu obra, danos fuerza para trabajar en tus caminos allí donde tú nos has puesto, de ser fieles testigos de tu nombre, Señor. Señor, pero para eso, Señor, necesitemos que tú nos des más gracia, que tú nos des más fe, que tú ilumines cada día más nuestro entendimiento para poder entender tus caminos. Ayúdanos a correr como los polluelos debajo de las alas de su madre, Señor, para poder encontrar seguro en ti. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, a ser guerreros aquí donde tú nos has dado, soldados de Cristo. Te pedimos, Señor, en esta mañana por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, que tú, Señor, toques sus vidas, Señor, aquí en esta mañana, si hay alguno para el que tú le estás mirando con una mirada de juicio, y que a través de tu palabra, Señor, a través de la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz, y por tu gracia y por tu misericordia y en tu soberanía, según tú has decretado, pueda pasar de muerte a vida. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.